Hola muchachos, hoy vamos a ver geometría. Vamos a recordar algunos conceptos fundamentales de geometría. Punto. En la fina marca dejada sobre una hoja de papel por la punta de un lápiz bien afilado. Se nota con letras mayúsculas, por ejemplo, el punto A, el punto B. La recta. Las rectas se forman por la unión de puntos que van en la misma dirección. Como pueden ver en el dibujo, las rectas pueden tener dirección horizontal, vertical u oblicua. Decimos que es oblicua cuando tiene cualquier otra forma que no es ni horizontal ni vertical. Las rectas horizontal, vertical y oblicua. Puede ser oblicua así u oblicua para el otro lado. Semirrecta. Si marcamos nuestra recta definiendo solo un punto inicial, entonces tenemos una semirrecta. El punto 0 divide nuestra recta en dos partes, formando dos semirrectas. Es importante saber que el punto 0 no pertenece a las semirrectas, sino es solo la frontera entre las dos semirrectas. Segmento. Si dibujamos dos puntos sobre la recta, marcando con estos dos extremos tendremos un segmento. Por ejemplo, EG es el segmento EG. Para mostrar que es el segmento EG, le hago una línea encima de EG. Sistema de coordenadas. Un sistema de coordenadas cartesianas lo forman dos ejes perpendiculares entre sí que se cortan en el origen. Las coordenadas de un punto cualquiera vendrán dadas por las proyecciones de la distancia entre el punto y el origen sobre cada uno de los ejes. Los ejes de coordenadas. Al sistema de coordenadas también se les llama ejes de coordenadas o ejes cartesianos. El eje horizontal se llama eje X o eje de las abscisas. El eje vertical se llama eje Y o eje de ordenadas. El punto 0, donde se cortan los dos ejes, es el origen de las coordenadas. Las coordenadas de un punto cualquiera P se representan por la pareja ordenada X, Y. La primera coordenada se mide sobre el eje de abscisas y se le denomina coordenada X del punto o abscisa del punto. La segunda coordenada se mide sobre el eje de ordenadas y se le llama coordenada Y del punto u ordenada del punto. Los ejes de coordenadas dividen al plano en cuatro partes iguales y a cada una se le llama cuadrante. Entonces tenemos el primer cuadrante donde X y Y son positivas. El segundo cuadrante, X negativa, Y positiva. Tercer cuadrante, X y Y negativas. Y en el cuarto cuadrante, X positiva, Y negativa. Ángulos y tipos de ángulos. Un ángulo es la región del plano comprendida entre dos semirrectas con origen común. A las semirrectas se les llama lados y al origen común vértice. En geometría usualmente la medida de un ángulo se expresa en grados sexagesimales. Un círculo tiene 360 grados. Así, un grado es el ángulo formado por 1 sobre 360 partes de un círculo. Un grado a su vez se divide en 60 minutos y un minuto se divide en 60 segundos. Es decir, un grado es igual a 60 minutos y un minuto es igual a 60 segundos. Los tipos de ángulos. Tenemos ángulo agudo. Es un ángulo cuya medida es mayor que 0 y menor de 90 grados. Por ejemplo, el ángulo A de la figura siguiente tiene una medida de 50 grados. Es decir, la medida del ángulo A es 50 grados. El ángulo recto es un ángulo cuya medida es 90 grados y usualmente se representan con una pequeña escuadra en el vértice del ángulo. El ángulo obtuso es un ángulo cuya medida es mayor de 90 grados pero menor de 180. En la figura siguiente se muestra un ángulo obtuso de 150 grados. Ángulo llano es un ángulo cuyos lados son rayos opuestos. La medida de un ángulo llano es 180 grados. Líneas curvas en el plano. Es ahora cuando vamos a empezar a hablar de la circunferencia,
de la semicircunferencia del círculo, etc. Vamos aquí a hablar de la circunferencia y los elementos de la circunferencia. La circunferencia es una línea curva, cerrada y plana cuyos puntos están todos a la misma distancia del centro. Los elementos de la circunferencia son el centro. Es el punto equidistante de todos los puntos de la circunferencia. Radio. Es un segmento que une el centro con un punto de la circunferencia. Cuerda. Es un segmento que une dos puntos de la circunferencia. Diámetro. Es una cuerda que pasa por el centro. Su longitud es el doble de la longitud del radio. Arco. Es la parte de la circunferencia comprendida entre dos puntos. Y semicircunferencia es un arco igual a la mitad de la circunferencia. Se entiende como círculo aquella figura geométrica que consta de una forma establecida a partir de una línea curva cerrada. El círculo cuenta con una característica principal, que es que todos los puntos que establecen desde su centro tienen la misma distancia hacia la línea que sirve de perímetro, es decir, que son equidistantes. Polígono. Un polígono es una figura geométrica en las cuales sus lados son líneas rectas. Es una figura plana delimitada por segmentos unidos entre sí. Los elementos son lados, que son los segmentos, vértices, puntos de unión de los lados, las diagonales semirrectas que unen dos vértices no consecutivos. Ángulos interiores son los formados por dos lados consecutivos. Ahora hablamos de líneas poligonales. Una línea poligonal está formada por varios segmentos consecutivos. Las líneas poligonales pueden ser abiertas o cerradas. Un polígono es la región del plano limitada por una línea poligonal cerrada. Los elementos de un polígono son lado, cada uno de los segmentos que forman la línea poligonal que limita el polígono. Vértice, son los puntos donde se cortan los lados. Ángulos, interno y externo, la región del plano comprendida entre dos lados al cortarse un punto llamado vértice. Diagonal, son los segmentos que unen dos vértices no consecutivos. Cualquier polígono tiene el mismo número de lados, de ángulos y de vértices. Perímetro. El perímetro de un polígono es la suma de las longitudes de sus lados, o lo que es lo mismo, la medida de la línea poligonal cerrada que lo comprende. Para calcular el perímetro de este polígono, sumaremos la medida de sus lados. Quiere decir, el perímetro es A más B más C más D. Los tipos de polígonos. Los polígonos se clasifican por su número de lados. Los polígonos que tienen todos sus lados y ángulos iguales se llaman polígonos regulares. En caso contrario, los polígonos son irregulares. El triángulo tiene 3 lados y esta es la figura. El cuadrilátero tiene 4 lados, el pentágono 5, el hexágono 6, el heptágono 7, el octógono 8. La clasificación de triángulos. Los triángulos se clasifican según la longitud de sus lados y según sus lados. Según la longitud de sus lados, se clasifican en equiláteros cuando tienen sus 3 lados iguales, isósceles cuando tienen 2 lados iguales y el otro tipo de medida diferente, y el escaleno donde todos sus lados son diferentes. Y según sus lados, el rectángulo, que tienen un ángulo recto, acutángulo, 3 ángulos agudos, y obtusángulo, que tiene un ángulo obtuso. Los cuadriláteros y su clasificación. Los cuadriláteros son polígonos de 4 lados y 4 ángulos. Los cuadriláteros se clasifican en paralelogramos, trapecios y trapezoides. Los paralelogramos son los cuadriláteros que tienen sus lados paralelos 2 a 2. Existen 4 tipos de paralelogramos. El cuadrado, que tiene 4 lados y 4 ángulos iguales. El rombo, 4 lados iguales y los lados y los ángulos
iguales 2 a 2. El rectángulo, lados iguales 2 a 2 y los 4 ángulos iguales. Y romboide, lados y ángulos iguales 2 a 2. Los trapecios solo tienen 2 lados paralelos. 3 tipos de trapecio. Tenemos el trapecio rectángulo, que es el que tiene 2 ángulos rectos. El trapecio isósceles, lados no paralelos iguales y ángulos iguales 2 a 2. Y trapecio escaleno, 4 lados y 4 ángulos desiguales. Los trapezoides no tienen ningún lado paralelo. Las figuras geométricas planas, ¿qué son? Círculo, rectángulo, rombo, trapecio, cuadrado, triángulo, trapezoide, pentágono, hexágono. El perímetro es la distancia alrededor de una figura de 2 dimensiones o la medida de la distancia en torno a algo, la longitud de la frontera. En matemáticas, el perímetro es la suma de las longitudes de los lados de una figura geométrica. Perímetro de las figuras planas. El perímetro de un polígono regular es igual a la longitud de un lado multiplicada por el número de lados. El perímetro de la circunferencia. Dada una circunferencia, el perímetro de una circunferencia es la longitud de la curva, es decir, la distancia que caminaría una persona que empezara a caminar en un punto de la circunferencia y diera una vuelta alrededor de la circunferencia hasta llegar al punto de partida. De igual manera, para el área existe una expresión que nos permite saber la longitud o perímetro de la circunferencia solo conociendo su radio. La expresión es la siguiente: P igual a 2pi r. Un área es la superficie comprendida dentro de un perímetro, que se expresa en unidades de medida que son conocidas como superficiales. Existen distintas formas para calcular el área de las diferentes figuras. Las figuras que vamos a tratar en esta página son polígonos regulares, círculo, sector circular, corona circular y segmento circular. La definición de segmento circular es una superficie limitada por una cuerda y su arco. Movimientos en el plano. Un movimiento en el plano es una transformación geométrica del plano que conserva los ángulos y las distancias, es decir, la forma y el tamaño. Se distinguen 3 tipos de movimientos: traslación, giro y simetría. Definición de traslación. Las traslaciones pueden entenderse como movimientos directos sin cambio de orientación, es decir, mantienen la forma y el tamaño de las figuras u objetos trasladadas a las cuales deslizan según un vector. Aquí tenemos el triangulito verde que se desliza en dirección del vector rojo, 6 unidades con dirección nororiental. La simetría axial. Una simetría axial de eje E es una transformación, por tanto, a todo punto P del plano le corresponde otro punto P' también del plano, de manera que el eje E sea la mediatriz del segmento A'. El principal elemento de la simetría es el eje de simetría. El eje de simetría de una figura es una línea que la divide en 2 partes que, al superponerse, coinciden. Es decir, que si doblamos por el eje de simetría, las 2 partes coinciden. Hay figuras que tienen uno o más ejes de simetría y otras que no tienen ningún eje de simetría. Aquí, esta letra A tiene un eje de simetría. Esa X tiene 2 ejes de simetría. Y esa estrella tiene varios ejes de simetría.